Bien, pues vamos al tema de hoy, evangelismo y misiones. Y es verdad, si tú buscas misiones, misionero, no vas a encontrar. 0 veces. Pero sí hay otras palabras. La palabra enviar, por ejemplo, aparece 20 veces en el Nuevo Testamento, enviar. Y en el griego son 2 palabras distintas, es apostelo, de cual viene apóstolos, los apóstoles, ¿vale? Y pempo, que también significa como despachar, mandar a alguien. Enviar y mandar o despachar. Son las palabras que usamos o que usa la Biblia para describir lo que nosotros llamamos misiones, enviar misioneros, salir a predicar el Evangelio. Así que vamos a un pasaje, vamos a Lucas capítulo 10, leemos y luego oramos al Señor. Puestos en pie, por respeto a la palabra de Dios, Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Al 3, ¿vale? Del 1 al 3. Vamos a leer esta mañana. Todos juntos dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por abrirnos los ojos a la necesidad primero de orar para que tú muevas corazones, que tú toques a aquellos a los que tú ya has previamente seleccionado para que lleven tu palabra de una manera especial. Pero también, Señor, gracias por abrirnos los ojos a la necesidad de nosotros también ser misioneros ahí donde estamos. De nosotros también reconocer que hemos sido enviados a hablar, a predicar tu palabra, a hacer discípulos. Así que ayúdanos, donde quiera que estemos, Señor, a dejar un folleto, a dejar tu palabra, a hablar de ti, Señor, y hacerlo con alegría y con valentía también, como dice aquí, porque somos corderos en medio de lobos, pero no por eso debemos temer, sino que tú vas con nosotros, acompañándonos en todo momento. Gracias te damos, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Gracias, hermanos. Pues el concepto de misiones viene de esto de ser enviados. Jesucristo aquí está seleccionando, dice, a otros 70. ¿Por qué dice a otros 70? Porque ya había enviado a los 12. En un primer viaje misionero, por así decirlo, envió a los 12 de 2 en 2, 6 grupos, para predicar a las ovejas perdidas de Israel. Solamente a la región, sobre todo en Galilea. Se centró en aquella ocasión en Galilea, pero ahora está en la región de Perea y de Judea y está enviando a 70, ¿sí? Que él escogió para enviarlos. Y luego, interesante que dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Es decir, que ellos iban como pregoneros, ¿verdad? Abriendo camino, como heraldos, ¿sí? Como cuando el rey enviaba un heraldo a un pueblo, pues daba el mensaje, ¿no? Y a veces también por delante de la comitiva del rey llegaba un heraldo, una persona que anunciaba: aquí viene el rey, ¿verdad? Le falta nada, media hora y llega. Entonces preparar, que todo esté listo, ¿verdad? Y de esta manera, pues los 70 fueron enviados de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde habían de ir Jesucristo. Entonces vemos que fue enseñado por Jesucristo el ser enviados, el salir
¿sí? No olvidemos lo que nos predicó el pastor la semana pasada. Todos y cada uno de nosotros somos misioneros ahí donde estamos, ¿sí? Eso no excluye que descarguemos todo el trabajo en los que salen y ya está. Pero a veces es necesario salir, es necesario ir a otras ciudades. Gracias a Dios aquí tenemos una iglesia, hacemos actividades, invitamos a la gente. Nosotros tenemos cada uno nuestras redes donde podemos pescar, ¿verdad?, para traer a la iglesia. Pero luego nos damos cuenta que en Santa Pola no hay una iglesia bíblica bautista de nuestra misma fe y doctrina. Pues bueno, vamos a ver quién puede salir, quién puede ser enviado a ese lugar. Y en otros sitios, como hemos visto en Villarreal, que se ha abierto una iglesia recientemente, Fuenlabrada, hay que salir también. Jesucristo les decía a sus apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También en Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Lucas: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Vale? Entonces ellos tenían que recibir el Espíritu Santo para con poder predicar el Evangelio. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Entonces Jesucristo, así como Dios envió a Jesús, Jesús les está enviando a ellos a salir, a llevar la palabra. Vamos a Hechos 1:8. En mi clase que estoy dando del seminario, pues este es uno de los versículos de memoria que deben recitar. Hechos 1:8. ¿Vale? Todos juntos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en verdad Jesucristo usaba mucho esto de enviar. Apostelo, pempo, comisionar, enviar, para que salgan tanto los 70 como los 12 apóstoles. Pero algo interesante también es que más adelante Pablo, en el Nuevo Testamento, ve una relación entre Dios enviando a su Hijo y enviándolo a Él, Jesucristo enviándolo a Él, a los gentiles. Y vemos eso en Hechos 13. Vamos a Hechos 13. Voy a leer yo el 46 al 44, ¿vale? Ved con mucha atención de estos versículos. Dice: entonces Pablo y Bernabé, estoy en 13:46, hablando con denuedo dijeron, es decir, con valentía, ¿verdad? Dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, Pablo y Bernabé. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es así, Pablo está tomando un pasaje de Isaías, si veis la llamada ahí, Isaías 42 y 49,
que realmente hablan de el siervo del Señor, que es Jesucristo, y lo aplica a él. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor, aunque se lo dijo al Mesías, pero Pablo lo toma para sí y dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo se veía a sí mismo y a Bernabé como siervos del siervo, del Mesías, el siervo de Dios. En Isaías es el siervo que aparece ahí. Y aunque las palabras son dedicadas a ese siervo, nosotros estamos para servir a ese siervo, al Mesías Jesucristo. Y por tanto también nosotros estamos llevando a cabo la misión por la que Jehová envió a su Hijo. Jehová envió a su Hijo a traer luz a ti, a los españoles, ¿sí? A los mexicanos, a los chilenos, a los argentinos, a los colombianos, ¿verdad? A los gentiles. Dios envió también, también a los de Surinam, ¿verdad? A los de Surinam, a los de Sri Lanka. Surinam, eso me fue al otro lado. Sri Lanka, a los de India, que tenemos ahí nuestros hermanos Darwin y Jesse, pues a todos los que no son judíos. Jesús fue enviado para dar luz a los gentiles y nosotros, como Pablo, somos siervos del siervo y debemos de también llevar esa luz a otros. Dios también escoge sus instrumentos para llevar a cabo esta gran obra de salir, de enviar. Pero tú, ¿dónde estás? Tú y yo debemos de hacer nuestra labor ahí donde estamos. Propiamente en Hechos capítulo 11 es la primera vez en la que vemos que se enviaron misioneros. Fijaos, dentro de la iglesia, quiero decir, Jesús envió a sus apóstoles, a los 70, pero la primera vez que encontramos dentro del contexto de iglesia a siervos siendo enviados es en Hechos 11. Vamos ahí. Vamos a leer del 19 al 22. ¿Vale? Todos juntos, 19 al 22. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí está. La primera vez que desde Jerusalén envían. Oye, fíjate que estos hermanos de Chipre y Cirene, pues empezaron a hablar a los griegos, a los gentiles en Antioquía, y hay un grupo de creyentes ahí, hay una iglesia. Pues vamos a enviar a alguien que les instruya la palabra del Señor, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es la primera vez que se menciona enviar dentro del contexto de iglesia. Enviar a alguien para que se encargue de un grupo, para que inicie una iglesia, para que constituya, ordene las cosas y realmente pueda haber una iglesia en Antioquía. Y es interesante que luego los de Antioquía son los que envían, son los siguientes que envían también. Capítulo 13, avanzamos un poco en la historia. La iglesia de Antioquía creció, hubo más hermanos que llegaron. Y vemos en el capítulo 13, versículo 1, ¿vale? Leemos juntos, del 1 al 4, ¿vale? Del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Veis ahí? La iglesia de Antioquía, que ya estaba firme, estaba fuerte, habían venido varios hermanos, dice pastores, profetas y maestros enseñando la palabra, y Saulo, que se acababa de convertir también ahí. El Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para enviarlos. Y la congregación, obviamente siguiendo la guía del Señor, los despidieron, les impusieron las manos en señal de amistad, de que estaban con ellos, y los despidieron. Es la iglesia también la que Dios usa para enviar a otros lugares, para comenzar otras obras, ¿sí? Es a través de la iglesia y de los hermanos que el Espíritu Santo habla y selecciona a algunos hermanos de entre la iglesia. Y dice: mira, son fieles, está el Espíritu del Señor en ellos, a ellos vamos a enviar, ¿verdad?, para las misiones. Y entonces fueron enviados a su primer viaje misionero y bueno, hubo gran bendición, hubo muchas iglesias que se abrieron también por medio de Pablo y Bernabé. ¿Qué ocurre más adelante en el segundo viaje? Pues nuevamente fueron enviados. Capítulo 15, Hechos 15, 40. Ahí Pablo emprende su segundo viaje misionero con Silas. Ya sabéis, pues lo que pasó con Bernabé, tuvieron una discusión, etc. Entonces Pablo toma a Silas y lo vemos en el versículo 40, lo voy a leer, 15, 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, fijaos que nuevamente los hermanos de Antioquía, que están en la iglesia de Antioquía, son los que envían, encomiendan a Pablo y a Silas para que vayan a esta región de Siria y Cilicia. Bernabé tomó a Marcos y también se fueron a otro lugar, ¿sí? Ellos, dice, navegó a Chipre, sí, a Chipre. Tomando a Marcos, navegó a Chipre, al otro lado, pero también para confirmar a los hermanos y a las iglesias. Entonces, los hermanos de Antioquía estaban enviando, estaban comisionando, despachando a siervos del Señor para llevar la palabra a más lugares. Entonces, por eso es que entendemos que las misiones han de ser así. La iglesia enviando, la iglesia en aquellos lugares donde no podemos llegar, que otros puedan ir, ¿verdad? Y nosotros les apoyamos. En las regiones donde podemos y estamos, nosotros debemos de hacerlo. Aquí en Elche es tu labor y es mi labor, ¿verdad? Santa Pola, pues vamos a enviar, si es la voluntad de Dios, vamos a comenzar una obra ahí. Y simplemente quiero terminar recordando la presentación del proyecto Misión 2025. A ver, esto correo, la sorpresa. No. A ver. Veo mucha Laura y no veo. Acá está, Misión 2025. Estábamos abajo. Nos acordamos de Misión 2025. Esto fue en 2019, ¿verdad? Hablábamos de
Bueno, comenzamos haciendo un poco de reflexión, ¿no? Si los pastores no hubieran comenzado una iglesia en Elche, yo no hubiera, y responde tú lo que tú quieras, ¿no? No hubiera aceptado a Cristo, no hubiera recibido la vida eterna, no hubiera conocido a los hermanos, no hubiera aprendido a tocar el piano, no hubiera muchas cosas, ¿no? No tendría la familia que tengo, quizá. Estaría en el mundo perdido completamente. Entonces, qué importante, y también nos lo recordaba el pastor Omar la semana pasada, de que es la manera de hacer iglesias, enviar misioneros que formen una iglesia así. No hubieran venido aquí, no tendríamos la Iglesia Bautista Emanuel. Hemos visto la base bíblica, hemos leído hoy algunos pasajes: alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No debemos solo quedarnos en Elche, sino ir más allá. Y también la comisión, la gran comisión. Hechos y otros pasajes que también vimos en su momento. No temas, sino habla, no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Dios en las ciudades escogidas que él tiene pueblo, tiene gente que quiere apartar para formar parte de su pueblo. Así que el Señor de la mies dice que los campos están listos. El Señor nos ha dado la comisión de llevar el Evangelio. Él promete guiarnos para saber en qué ciudad tiene mucho pueblo. Y comenzamos con el objetivo. La Iglesia Bautista Emanuel de Elche desea cumplir con la voluntad del Señor, llevando su palabra a personas de otro municipio alrededor de nuestra ciudad, con el fin de hacer discípulos y establecer una nueva iglesia. Entonces, ese es el objetivo, ese es el plan, y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios también. Lo planteamos desde 2019, bueno, es verdad que la pandemia pues se metió ahí por en medio, pero veíamos que sería bueno que fuese una población a no más de 30 minutos de Elche para poder atenderla bien. Poblaciones con más de 15.000 habitantes, que fuera una buena población, en donde no haya otra iglesia de sana doctrina. Y en su tiempo habíamos visto varias posibilidades. De hecho, estuvimos haciendo labor evangelística en Crevillente. Los jóvenes fuimos a repartir folletos, a testificar en los parques. También presentamos una vez la cantata en 2019. Pero de momento ya no hemos seguido ahí en el trabajo en Crevillente. Lo que sí, comenzamos en Santa Pola, también hemos presentado una cantata. Salimos a invitar para la cantata. Algunos de vosotros estuvisteis ahí repartiendo, colgando, pues, poniendo carteles. Y ahora tenemos dos familias en Santa Pola, como sabéis. Tenemos a Darío Pérez y Alejandra, y tenemos a Juanvi y Kelly, que recién han llegado, que están viviendo ahí en Santa Pola. También tenemos a Maribel y Roberto, que están ahí desde su casa siempre siguiendo los cultos. Y algunos otros contactos que hay por ahí alrededor en esa ciudad o en ese pueblo. Entonces, creemos que Dios nos está indicando el comenzar una iglesia en Santa Pola. El jueves tuvimos invitados en casa, y era Juan Kelly, y el hermano Juan me estaba diciendo de por qué no comenzar en las casas estudios bíblicos, una vez a la semana o cada 2 semanas o así, y intentar aprovechar e invitar a personas que ellos van conociendo, personas que viven ahí en Santa Pola. Entonces, posiblemente comenzaremos esto y sería algo bueno para poder formar un pequeño grupo, pequeño rebaño, después ver también locales y poder comenzar alquilando y acondicionando un local y una iglesia como tal, como sucedió con Elche y con Alicante, que también, hablando con el pastor José, se fundó esta iglesia y a los 10 años más o menos se fundó la iglesia de Alicante.
Entonces, y desde entonces no se ha fundado ninguna otra. Ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de comenzar una nueva iglesia, reproducirnos es bueno, y entonces estamos viendo que el Señor, por tener ahí familias, por tener presencia, pues nos está indicando esto. En cuanto al calendario que establecimos entonces, vimos, primero, Dios tiene todo el derecho de cambiar este calendario, y lo hizo porque la pandemia nos cambió todo, nos trastocó los pasos que habíamos planteado, pero Dios lo sabe. Debíamos orar para que Dios nos guíe en todo y volver a orar y a orar, ¿verdad? Hablarlo en el consejo para incorporar su visión. En su momento también hemos hablado y hemos seguido hablando de este tema. Y en su momento también se comunicó a los miembros de la iglesia, votamos para que todos estemos involucrados y sea un proyecto de todos. Y la iglesia sí que 2019, 2020, en enero de 2020 votamos que comenzáramos este proyecto. También dijimos de comenzar a ofrendar para este proyecto. Ahí detrás hay unos sobres que ponen Misión 2025. Y si no, pues puedes coger un sobre y tú ponerle Misión 2025 y eso irá para este proyecto, ¿vale? Para que podamos hacer un colchón, porque cuando alquilemos un local habrá que acondicionarlo, habrá que tener algo de presupuesto. Gracias a Dios ahora ya hay un colchón, pero se necesita pues seguir ofrendando para poder adecuarlo bien y tener cualquier cosa necesaria, sillas, bancos, lo que haga falta para ese local. Orar para que Dios nos muestre la ciudad en la que Él quiere que se establezca, ¿verdad? Dijimos en 2019. Orar y analizar 3 ciudades como opción. Lo íbamos a hacer, entonces fue enero del 2019, perdón. Dije enero del 2020, pero no, enero del 2019 comenzamos esto. Y entre el 19 y el 22 íbamos a analizar 3 ciudades, ver, como he dicho antes, llevando cantatas, haciendo evangelismo. Hemos hecho en Crevillente. La pandemia nos ha estropeado un poco los planes, no pudimos salir tanto como queríamos, pero hemos tenido participaciones del coro en Crevillente y en Santa Pola. No hemos tenido una tercera, solo 2. Escoger en oración la ciudad que Dios nos muestre. Estamos más o menos, 2022-2023, se acaba de terminar el 23. Y seguir una estrategia para hacer estudios bíblicos con familias allí, abrir un local, dejar un pastor, líder espiritual. Eso es lo que debemos más o menos estar haciendo en estas fechas. Ya he dicho al principio, el calendario es de Dios y puede atrasarse o adelantarse cualquier cosa, pero más o menos para seguir los pasos, pues estamos en ello. Debemos de comenzar este año teniendo estudios bíblicos en Santa Pola, viendo el interés de otras personas ahí y que Dios vaya agregando, como hemos leído. Dios trae a aquellos a los que fueron ordenados para vida eterna. ¿Sí? Dios los salva y los agrega a la iglesia. Apoyar esta nueva obra durante 5 años. Una vez que se abra el local, pues apoyarlo. Es un mínimo que no necesariamente tiene que ser 5 exactos, hasta que pueda sostenerse por sí misma y sea independiente, ¿vale? De aquí a más o menos 2030. Realidades. No todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Cuando se habla de trabajo, de comenzar una iglesia, de cumplir la comisión, Pablo no fue todo muy bonito, ¿verdad? Y fue todo alegría. Sufrió por llevar la palabra. Y así va a ser. No todos van a apoyar este proyecto, pero tú lo harás. ¿Sí? Depende de cada uno de nosotros que diga, yo sí quiero. Hombre, se necesita alguien para ir a limpiar el local, el nuevo local de Santa Pola. ¿Quién se apunta? ¿Vas a decir que sí? ¿Vas a apoyar? Espero que sí, que Dios mueva los corazones para estar ahí, para limpiar, para ir a comprar las sillas, bajarlas, para salir a testificar y luego también cuando comiencen los cultos para apoyar, con dirigir, con predicar la palabra en este lugar. El pastor invertirá tiempo en este proyecto, evidentemente estaré
y estoy yendo a Santa Pola menos de lo que quiero, pero estoy yendo por lo menos una vez al mes. Me gustaría ir más y invertir tiempo en esto. Habrá recursos en la iglesia como instrumentos, mobiliario, personas que se usarán a lo mejor para la nueva obra. Oye, pues de momento tenemos estas sillas, pues estas sillas las vamos a llevar. Y a lo mejor alguien va a decir, ¿pero dónde están las sillas de Elche? Bueno, están en Santa Pola, amén, ¿no? Que se usen. Habrá cosas que tendremos que dar de parte de nuestra iglesia y también tenemos que considerarlo. Bueno, pues son las cosas que debemos de estar orando, poniendo delante del Señor y que Dios nos guíe en estos pasos, en este proceso, que pronto pueda haber una iglesia. ¿Quién está animado con esta idea de reproducirnos, de llevar la palabra? Amén, gracias a Dios. Pues así es. Una de las cosas que he pensado es cuando ya tengamos un local ahí y empecemos cultos, empezarlos por la tarde, domingo por la tarde. Y que una familia de aquí de la iglesia vaya, en lugar de venir aquí a la iglesia el domingo por la tarde, vaya ahí, a Santa Pola, a formar parte y piña con los otros hermanos del culto de ahí. Llevar la palabra, a lo mejor, dirigir, tocar un instrumento y de esa manera conocerles, conocer a los que hay ahí, que conozcan hermanos de acá. Y el siguiente domingo será otra familia y así, hacer como un programa para que nos toque a lo mejor una vez cada 3 meses, pero poder estar yendo y conociendo esta obra, palpándola, ¿verdad? En primera persona y poder formar parte de ello. Que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría para hacerlo. Muy bien, vamos al Señor en oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda estas verdades de ser enviados, de salir. Tú mismo enviaste, tu Hijo Jesucristo envió a los 12, envió a los 70 y también envió a todos los que creemos, los que somos discípulos tuyos. Debemos de salir, debemos de testificar, de evangelizar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, también en este esfuerzo de enviar a otros a regiones más lejanas, que a lo mejor nosotros no podemos estar ahí 100%, pero sí podemos enviar a otros. Y ayúdanos, Señor, a seguir apoyando las misiones, tantos misioneros que tenemos, gracias a ti, Señor, en Almería. Te rogamos por el hermano Antonio, ayúdale, Señor, dale sabiduría y que siga creciendo la obra ahí. También en Fuenlabrada, el hermano Jordi, en México, a mi hermano, Señor, pues te pido y te ruego por él, para que siga adelante y predicando tu palabra, Señor. Y así todos los misioneros que conocemos, que apoyamos, también al hermano Coloma en Valencia, ayúdale, Señor, con su salud y seguir adelante en la obra. El hermano Manolo Moyano, que fue a Israel hace poco y ya ha vuelto, pues gracias, Señor, por ese viaje, que hemos sido parte de ello, puesto que le apoyamos también con oración y económicamente. Señor, gracias por todos esos hermanos que salen y que van a predicar tu palabra. Y te rogamos por Misión 2025, que sea nuestra misión, nuestra iglesia hija, que podamos todos colaborar y apoyar, de alguna manera poner nuestro granito de ayuda para que eso crezca y sea de bendición para muchos hermanos ahí también. Rogamos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.